¿Puede Trump recordar la lección de la cumbre de Reykjavik en su columna? Sylvie Kolsman, editorialista del Mundo, dice: Donald Trump haría bien en aprender de la reunión Reagan-Gorbachev en 1986, a la que debería tener con Putin en Helsinki el 16 de julio, en el norte de Reykjavik, frente al mar, una bonita casa blanca con techo de pizarra, construido en 1909 por el cónsul francés. Más tarde fue comprado por una gran poeta islandés y luego agregó la embajada del Reino Unido. Una placa de granito explica por qué en 1986 esta bonita casa se hizo mundialmente famosa. Fue allí donde el 11 y el 12 de octubre se reunieron el 40 presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder de los Estados Unidos y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Esta cumbre, dice la inscripción grabada en la placa, se considera que anuncia el comienzo del final de la Guerra Fría. 32 años más tarde, otra capital del norte de Europa, Helsinki, que Donald Trump y Vladimir Putin, los sucesores de estos líderes, eligieron para su primera cumbre bilateral el 16 de julio en Helsinki, en la grande tradición de las cumbres este-oeste del siglo XX y XXI. Gerald Ford y Leonid Brezhnev en 1975, George Bush, padre y Gorbachev de nuevo en 1990. La capital finlandesa se ha recibido aún en 1997 Bill Clinton y Boris Yeltsin, presidente de Rusia, debilitada, que se cree que está en el camino y hacia una democracia. El anuncio de la reunión de Trump-Putin sorprendió hace 2 meses. Nadie hubiera apostado un kopek, la moneda rusa, por la celebración de esta cumbre. La embriaguez de Singapur en Washington, todo lo relacionado con Rusia está envenenado. En el Congreso, una fuerte corriente anti-Putin que une a los demócratas y los republicanos permitió la adopción de sanciones contra Rusia hace un año, en respuesta a la interferencia atribuida a Moscú en la campaña presidencial del 2016 y sobre todo una especial investigación celosamente guardada hasta la fecha que nos pudiera revelar ulteriormente los posibles vínculos de candidatos Trump con estas instituciones rusas. En una atmósfera tan ocupada, el Kremlin no se hace ilusión sobre la reanudación de un diálogo al más alto nivel entre Washington y Moscú, pero se espera muchísimo de este encuentro, porque en realidad Trump tiene una cierta admiración por Putin. Y de ninguna manera son los enemigos que nos pintan los medios de comunicación, los cuales hacen lo que se ordenen. Entonces de ahí va a tener muchas cosas importantes y estaremos atentos y al tanto de todo.